Hay cosas que no deberían ser desenterradas. Secretos que fueron sepultados por una razón. Nombres que fueron borrados de la historia por voluntad divina. Esta es la historia de uno de ellos. En las profundidades del Museo Egipcio de El Cairo, existe una cámara sellada. Una sala a la que solo 3 personas han tenido acceso en los últimos 50 años. Y las 3 ya no están vivas. Lo que guardan ahí dentro no es solo una momia. Es una abominación. Un faraón que desafió al mismísimo Dios del universo y pagó un precio que trasciende la muerte. Su nombre era Akenatón Ra. Y su maldición sigue activa. El año 1907. Valle de los Reyes, Egipto. Un grupo de arqueólogos británicos trabaja bajo el sol despiadado del desierto, ajenos a que están a punto de desenterrar algo que cambiará sus vidas para siempre. Y no para bien. El director de la expedición, Sir Edmund Blackwood, es un hombre de fe inquebrantable. Lleva una Biblia en su bolsillo derecho y una pistola en el izquierdo. En el desierto egipcio, dice, nunca se sabe cuál de las dos necesitarás primero. La tumba que han encontrado es extraña. No aparece en ningún mapa oficial. Los jeroglíficos de la entrada han sido deliberadamente desfigurados, como si alguien hubiera intentado borrar la identidad de quien yace dentro. Los antiguos egipcios jamás harían esto sin una razón poderosa, murmura Blackwood mientras examina los símbolos mutilados. Alguien quería que este faraón fuera olvidado por la eternidad. Lo que no sabe es que tiene razón. Y que algunos olvidos están destinados a permanecer intactos. La primera cámara está vacía. Demasiado vacía. No hay tesoros, no hay canopes, no hay los habituales objetos funerarios que acompañan a la realeza egipcia. Solo paredes desnudas y un aire que huele a algo más que polvo milenario. Huele a azufre. Señor, susurra uno de los trabajadores locales, un hombre cuya familia ha vivido en el valle durante generaciones. Este lugar, mi abuelo me contó historias. Dijo que había una tumba que nunca debía ser abierta. Una tumba maldita por el Dios de Abraham. Blackwood lo mira con escepticismo, pero hay algo en los ojos del hombre que le hace dudar. Terror ancestral. El tipo de miedo que se pasa de generación en generación porque está basado en experiencias reales. ¿Qué más te dijo tu abuelo? Que el faraón que yace aquí desafió al Dios único. Que se proclamó a sí mismo como el verdadero creador del universo. Y que su castigo fue diferente. No fue enviado al más allá. Fue condenado a permanecer consciente en su cuerpo muerto, esperando el juicio final. La Biblia en el bolsillo de Blackwood nunca se sintió tan pesada. La segunda cámara revela la verdad. Y es peor de lo que cualquiera podría haber imaginado. El sarcófago está hecho de un material que ninguno de ellos reconoce. No es granito, no es basalto. Es algo más oscuro, algo que parece absorber la luz de las antorchas. Y los jeroglíficos que lo rodean no son egipcios tradicionales. Son hebreos antiguos mezclados con símbolos egipcios. Como si dos culturas hubieran colaborado en algo terrible. El doctor Samuel Rothstein, especialista en lenguas semíticas, palidece mientras traduce los textos. Esto no puede ser correcto, murmura. Estos símbolos hablan de alguien que se proclamó faraón Dios. Que construyó altares para sacrificios humanos en honor a sí mismo. Que ordenó la matanza de los primogénitos de su propio pueblo para demostrar que era más poderoso que el Dios de los israelitas. Blackwood siente un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Cuándo vivió este hombre? Según estos textos, durante el tiempo de Moisés. Era contemporáneo del Éxodo. El silencio que sigue es ensordecedor. Porque todos entienden las implicaciones. Este no es solo un faraón cualquiera. Este es el hombre que desafió directamente al Dios que partió el Mar Rojo. Al Dios que envió las 10 plagas sobre Egipto. Y perdió. La decisión de abrir el sarcófago no es tomada a la ligera. Blackwood pasa 3 días en oración, consultando su Biblia,
buscando alguna señal divina sobre si deben proceder. La señal llega en forma de una plaga de langostas que invade el campamento durante la tercera noche. Miles de insectos que aparecen de la nada y desaparecen al amanecer, dejando solo destrucción. Es una advertencia, dice uno de los trabajadores. Los dioses nos dicen que nos detengamos. Pero Blackwood es un hombre de ciencia tanto como de fe. Y su curiosidad científica es más fuerte que su prudencia espiritual. Procederemos, anuncia. Pero con precauciones. Las precauciones incluyen círculos de sal alrededor del sarcófago, oraciones continuas en hebreo y árabe, y la presencia constante de un sacerdote copto que han traído especialmente desde El Cairo. Ninguna de estas precauciones resultará suficiente. La tapa del sarcófago pesa más de lo que debería. Se necesitan 12 hombres para moverla, cuando normalmente bastarían 6. Y cuando finalmente se desliza, el sonido que produce no es el de piedra contra piedra. Es el sonido de algo respirando. Dentro, lo que encuentran desafía toda lógica científica y religiosa. La momia está perfectamente preservada. Pero no como las otras momias egipcias. Esta no está desecada. Su piel tiene el color y la textura de alguien que murió ayer. Sus labios están ligeramente entreabiertos, como si estuviera a punto de hablar. Y sus ojos están abiertos. No los cuencos vacíos de una calavera antigua. Ojos reales, húmedos, que parecen seguir el movimiento de quienes los observan. Dios mío, susurra el doctor Rothstein. ¿Está vivo? Es entonces cuando la momia sonríe. Lo que sucede después se convertirá en el incidente más clasificado en la historia de la arqueología egipcia. Los informes oficiales hablarán de contaminación por gases tóxicos y alucinaciones colectivas. Pero la verdad es mucho más perturbadora. La momia habla. Su voz es un susurro que parece venir desde las profundidades de la tierra, en un idioma que mezcla egipcio antiguo, hebreo y algo más, algo que hace que los hombres que lo escuchan se desplomen de rodillas, convulsionando. ¿Quién osa perturbar el sueño de Akenatón Ra, señor de los dos mundos, creador de todo lo que existe? El sacerdote copto comienza a recitar oraciones desesperadamente, pero su voz se quiebra cuando la cosa en el sarcófago vuelve sus ojos hacia él. Tu Dios no tiene poder aquí, sacerdote. Este es mi dominio. Aquí, yo soy el único Dios. Y entonces, algo imposible sucede. Las antorchas se apagan una por una sin que nadie las toque. Pero en lugar de quedar en completa oscuridad, una luz fría y azulada comienza a emanar del cuerpo de la momia. Una luz que lastima los ojos y hace que todos los presentes sientan como si miles de agujas estuvieran perforando sus cerebros. Sir Edmund Blackwood será el único superviviente del incidente. Y jamás hablará públicamente de lo que vio en esa cámara. Pero en sus diarios privados, encontrados después de su muerte por suicidio en 1924, escribió: La cosa que encontramos no es humana. Nunca lo fue. Es algo más antiguo, más malévolo. Una abominación que Dios permitió que existiera como prueba de su poder. Pero no está muerto. Los muertos descansan. Esta cosa, espera. Los cuerpos de los otros miembros de la expedición nunca fueron encontrados. Oficialmente, se dice que murieron en un derrumbe de la tumba. Pero Blackwood sabía la verdad. Habían sido consumidos. Absorbidos por algo que necesitaba sustancia viviente para mantener su existencia consciente. Y lo peor de todo, la momia no había terminado. El Museo Egipcio de El Cairo recibe una entrega especial y altamente confidencial. Un sarcófago envuelto en cadenas de hierro bendecidas, acompañado por guardias armados y 3 sacerdotes de diferentes religiones. El director del museo, Dr. Ahmed Hassan, es informado de que bajo ninguna circunstancia el contenido debe ser exhibido al público. O estudiado. O siquiera observado sin las debidas precauciones espirituales. ¿Qué hay ahí dentro?, pregunta. Algo que debería haber permanecido enterrado, responde el oficial británico a cargo del traslado.
y que pronto será trasladado a un lugar donde nunca más pueda hacer daño. Pero esa transferencia nunca sucede. Porque esa misma noche, el Dr. Hassan es encontrado en su oficina, sentado frente al sarcófago abierto, con una sonrisa que no pertenece a su cara. Sus ojos, ahora de un color que no existe en la naturaleza, brillan con una inteligencia que no es suya. Soy Akhenaton Ra, dice con la voz de Hassan pero con la cadencia de algo infinitamente más antiguo. Y he esperado mucho tiempo para regresar. Desde entonces, el sarcófago ha sido custodiado en la cámara sellada del museo. Pero la custodia viene con un precio terrible. Cada director del museo que ha intentado estudiar la momia ha terminado de la misma manera. Poseído, transformado, convertido en un títere de algo que afirma ser un dios. El patrón es siempre el mismo. El investigador comienza con curiosidad científica normal. Después desarrolla una obsesión enfermiza con el sarcófago. Pasa noches enteras en la cámara sellada, hablando con algo que no debería poder responder. Y finalmente, emerge transformado. Dr. Mahmoud El-Rashid, director del museo de 1954 a 1961, sus ojos ya no eran humanos. Hablaba de planes que abarcaban milenios. De un retorno que había sido profetizado en textos que predataban toda civilización conocida. Dr. Joseph Naguib, director de 1972 a 1979, la última vez que lo vi, estaba dibujando símbolos en las paredes de su oficina con su propia sangre. Símbolos que dolían ver. Cuando le pregunté qué hacía, sonrió y dijo, preparando el camino para mi Señor. Todos estos hombres desaparecieron. Sus oficinas fueron encontradas vacías, excepto por un aroma persistente a azufre y palabras escritas en las paredes, la hora se acerca. Un equipo internacional de expertos es convocado para resolver el problema de la cámara sellada. Científicos, teólogos, especialistas en fenómenos paranormales, todos con una misión, determinar si es seguro estudiar o incluso mantener la momia. La decisión es unánime después de solo 3 días de investigación, el sarcófago debe ser destruido. Pero cuando intentan hacerlo, descubren algo aterrador. La momia no puede ser dañada por medios convencionales. El fuego no la quema. Los ácidos no la corroen. Las herramientas más afiladas se rompen contra su piel. Es como si estuviera protegida por algún tipo de campo de fuerza, reporta el Dr. Hans Moeller, especialista alemán en conservación. Pero no es tecnología. Es algo sobrenatural. La última entrada en el informe oficial es escalofriante, se recomienda el sellado permanente de la cámara. El contenido debe ser considerado extremadamente peligroso para la seguridad física y espiritual de cualquier persona que entre en contacto con él. Clasificación: alto secreto religioso. Pero los secretos tienen una forma de filtrarse. Y en los últimos años, han comenzado a circular historias entre los trabajadores del museo. Historias sobre sonidos que vienen de la cámara sellada durante las noches de luna nueva. No gemidos de dolor, sino risa. Risa que dura horas, que hace que los guardias nocturnos abandonen sus puestos y no regresen jamás. Historias sobre visitantes del museo que reportan haber visto a un hombre alto, de piel bronceada y ojos que brillan en la oscuridad, caminando por los pasillos después del horario de cierre. Un hombre que desaparece cuando lo miran directamente, pero que deja huellas húmedas en el suelo de mármol. Y lo más perturbador de todo, testimonios de personas que afirman haber escuchado una voz en sus sueños después de visitar el museo. Una voz que les susurra promesas de poder, de conocimiento, de inmortalidad. Todo lo que tienen que hacer es regresar. Encontrar la cámara sellada. Y liberar a quien espera dentro. El actual director del museo, Dr. Amara Farouk, es el primero en 30 años que se ha negado categóricamente a acercarse a la cámara sellada. No es cobardía, explica en una entrevista no oficial. Es supervivencia. He visto los expedientes de mis predecesores. He leído los informes clasificados. Sé lo que hay ahí abajo. ¿Y qué es exactamente?
Algo que no debería existir. Algo que fue condenado por Dios mismo a una existencia consciente entre la vida y la muerte. Pero que ha encontrado formas de influir en nuestro mundo. De reclutar sirvientes. De preparar su retorno. Dr. Farouk se inclina hacia adelante, su voz apenas un susurro. Los antiguos textos hebreos hablan de castigos divinos que trascienden la muerte física. De abominaciones que fueron preservadas no por misericordia, sino como advertencia. Esta momia no es una reliquia del pasado. Es una amenaza activa. Pero quizás la evidencia más inquietante de que la maldición sigue activa son los registros médicos. En los últimos 15 años, 17 personas han sido ingresadas en hospitales psiquiátricos de El Cairo con el mismo patrón de síntomas: obsesión compulsiva con símbolos egipcios, pérdida progresiva de la memoria personal, y la repetición constante de la frase: debo abrir el camino para mi Señor. Todas estas personas tenían algo en común: habían visitado el museo egipcio en los días previos al brote de su condición. Dr. Laila Qasim, psiquiatra del Hospital Al-Abbasiyya, es como si algo hubiera infectado sus mentes. No es esquizofrenia tradicional ni ningún trastorno conocido. Es como si una inteligencia externa estuviera usando sus cerebros como antenas, transmitiendo mensajes que no podemos descifrar. Los mensajes, cuando son traducidos, siempre dicen lo mismo: coordenadas que llevan directamente a la cámara sellada del museo. Un incidente que jamás fue reportado oficialmente, pero que cambió todo. Durante una tormenta de arena particularmente severa, los sistemas eléctricos del museo fallaron completamente. Los generadores de emergencia funcionaron durante exactamente 17 minutos antes de detenerse sin explicación. En esos 17 minutos de oscuridad total, algo salió de la cámara sellada. Los guardias de seguridad que trabajaban esa noche han firmado acuerdos de confidencialidad que los acompañarán hasta la tumba. Pero uno de ellos, bajo el anonimato, reveló fragmentos de lo que vio. No era humano, pero tampoco era la momia. Era como una sombra con forma humana, pero que irradiaba una presencia tan malévola que todos los que la vimos caímos inconscientes. Cuando despertamos horas después, había mensajes escritos en todas las paredes del museo. En sangre fresca. Los mensajes fueron inmediatamente borrados, pero fotografías tomadas en secreto sobreviven. Las palabras, en hebreo antiguo, traducen a: mi tiempo se acerca. Los sellos se debilitan. Pronto, muy pronto, el mundo recordará por qué Dios me temía lo suficiente como para mantenerme vivo. Desde entonces, el acceso a la cámara sellada ha sido completamente prohibido. Ni siquiera para mantenimiento. Ni siquiera para verificar que el sarcófago sigue cerrado. Porque la verdad, conocida solo por un puñado de personas en el mundo, es que ya no importa si el sarcófago está abierto o cerrado. La entidad que se hace llamar Akenatón Ra ha encontrado formas de proyectar su influencia más allá de su prisión física. A través de sueños, a través de símbolos, a través de personas susceptibles que se convierten en sus ojos y oídos en el mundo moderno. Y según los expertos que monitorean la situación, todos los signos apuntan a lo mismo: se está preparando para algo grande. Algo que ha estado planeando durante más de 3000 años. El Dr. Benjamin Weiss, especialista en escatología comparada de la Universidad de Jerusalén, es uno de los pocos académicos que conoce la verdad completa. No estamos hablando de superstición ni folclore. Estamos hablando de una entidad que fue directamente condenada por Dios durante los eventos del Éxodo. Una entidad que ha mantenido su conciencia y malevolencia intactas durante milenios, acumulando poder, esperando el momento correcto. ¿Qué tipo de momento? Los textos hablan del tiempo del regreso, cuando las barreras entre los mundos se debiliten lo suficiente como para permitir que los condenados reclamen su lugar entre los vivos. Y según mis cálculos, ese tiempo es ahora. Los signos están por todas partes para quienes saben cómo leerlos. El aumento inexplicable en avistamientos de figuras encapuchadas cerca de sitios arqueológicos en todo Medio Oriente. Jeroglíficos que aparecen espontáneamente en paredes de cementerios cristianos y judíos.
Niños que despiertan hablando en egipcio antiguo sin haber estado nunca expuestos al idioma. Y lo más perturbador, un patrón de desapariciones que se centra geográficamente alrededor del Museo Egipcio de El Cairo. En los últimos 2 años, 43 personas han desaparecido sin dejar rastro después de expresar interés en los secretos ocultos del museo. Sus últimas comunicaciones, cuando existen, siempre mencionan lo mismo: han encontrado información sobre el verdadero faraón Dios y planean investigar más. Ninguna de estas personas ha sido vista de nuevo. Pero hay reportes no confirmados de figuras que caminan por el desierto durante las noches sin luna, figuras que se mueven con propósito hacia una ubicación desconocida, como si estuvieran siendo llamadas por algo. Como si estuvieran siendo reclutadas. La verdad más aterradora es que la maldición de Akenatón Ra nunca fue solo sobre él. Los textos más antiguos, aquellos que solo unos pocos eruditos han sido autorizados a estudiar, hablan de él como el precursor. El primero de una serie de abominaciones que Dios permitió que existieran como prueba de su poder supremo. Pero ahora, después de milenios de espera, parece estar convocando a los otros. Reportes no oficiales de agencias de inteligencia egipcias e israelíes hablan de actividad sísmica anómala en sitios arqueológicos por todo el Medio Oriente. No terremotos naturales, sino algo que viene de abajo. Algo que está respondiendo a una llamada. Dr. Sarah Michei, sismóloga de la Universidad de Cambridge, los patrones que estamos viendo no coinciden con ningún fenómeno geológico conocido. Es como si algo estuviera despertando. Múltiples fuentes, todas sincronizadas, todas centradas en sitios con significado religioso o arqueológico. Y en el centro de toda esta actividad, como el ojo de un huracán sobrenatural, está la cámara sellada del Museo Egipcio de El Cairo. Donde algo que una vez desafió a Dios espera pacientemente que las estrellas se alineen para su retorno. Ahora sabes por qué esta historia ha sido mantenida en secreto. ¿Por qué los gobiernos la han clasificado? Porque las religiones de 3 continentes han colaborado para mantener ciertos conocimientos fuera del alcance público. Porque el conocimiento es poder. Y el poder, en las manos equivocadas, puede desatar horrores que han permanecido contenidos durante milenios. La momia en la cámara sellada no es solo un artefacto histórico. Es una bomba de tiempo espiritual que ha estado funcionando durante más de 3000 años. Y según todos los indicadores, está a punto de explotar. Cada persona que conoce esta historia se convierte en un potencial vector de infección. Cada mente que contempla la posibilidad de que algo así pueda existir se vuelve vulnerable a su influencia. Y ahora tú formas parte de esa cadena. En las próximas noches, cuando estés solo en la oscuridad, tal vez escuches una voz susurrándote en un idioma que no reconoces pero que de alguna manera entiendes. Una voz que te promete respuestas. Que te ofrece conocimiento. Que te invita a buscar la verdad completa. Cuando eso suceda, recuerda, algunos conocimientos tienen un precio. Y algunas verdades están destinadas a permanecer enterradas. Pero si decides ignorar esta advertencia, si decides buscar más información sobre el faraón maldecido por Dios, entonces que sepas esto. Él ya sabe quién eres. Ha estado esperando que lo encuentres. Y tiene planes para ti que trascienden tu muerte.